Sí, es cierto, Jorge, lo que escribes allí. Un gran abrazo. Bien, saludo a todos aquellos que están conectados en Facebook y en YouTube. Vamos a la lección número 10 del estudio de Efesios. Seguramente le va a comenzar a llegar, si usted no lo ha pedido, solicite este manual, este estudio y todos los demás estudios, por favor, son suyos. Pídalo a través de este medio o a través de los correos para que se los hagan llegar. Vamos a la lección 10, que es la conclusión, la culminación del libro de los Efesios, del capítulo 1. ¿Qué les parece? 10 lecciones para un solo capítulo, que es el capítulo 1 del libro de los Efesios. Y usted va a asociar muchas cosas que ya las hemos dicho en las últimas 10 clases, pero la idea es esa, que por lo menos usted a través de esta enseñanza y de esta lección que se le hace llegar, pueda ir sumando principios, conceptos que ya lo hemos ido enseñando. El capítulo 1 de Efesios comienza con lo bueno que Dios ha hablado con respecto a nosotros y concluye con lo que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto indica que el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, es el fruto, es el resultado de las bendiciones de Dios. Recuerda que Él es tu amado, recuerda que Dios habla bien de ti, que Él no te maldice, que Él confía en ti, que Él cree en ti. La palabra o las palabras que habla a la iglesia, allí en el versículo 22, son importantes, pues indican que todo lo que Dios experimentó, tal como la encarnación, vale decir su vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, todas aquellas cosas les fueron transmitidas a la iglesia. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la vieja creación, la cual fue eliminada en la cruz para nosotros. La vieja creación sigue, está en un sistema, es el mundo, pero para nosotros, las nuevas criaturas, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido sepultados en Cristo, la vieja creación no tiene nada que ver, pues nosotros pertenecemos al nuevo orden, al nuevo pacto, a la nueva creación. Todo lo que se transmite a la iglesia pertenece completamente a la nueva creación. La iglesia, ya lo dije, es el resultado de dicha transmisión que nace en la cruz del Calvario. Estoy haciendo un resumen, no se olviden. Toda esta clase vamos a hacer un resumen. Por lo tanto, es la conclusión del capítulo 1 del libro de los Efesios. La conclusión del capítulo 1 del libro de los Efesios. ¿Qué es lo que se nos habló en el capítulo 1? Acá está. Hay 7 cosas que enseñamos durante 10 clases. 10 asuntos cruciales, los cuales vimos semana a semana. El hecho de que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hablamos de que Él nos predestinó para que llegásemos a ser sus hijos. Hablamos de que el Espíritu nos selló con miras a que llegásemos a ser redimidos por Él completamente. Enseñamos la esperanza a que Dios nos llamó. Enseñamos la gloria de su herencia en los santos. Enseñamos el poder que nos hace partícipe de los logros de Cristo. Enseñamos finalmente el cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. Todos estos asuntos, los 7 puntos anteriores, todo tiene un objetivo, un propósito. ¿Y cuál es? Que Dios, a través del Espíritu, es impartido en nosotros. Repito, que Dios, mediante el Espíritu, es impartido en nosotros para que nosotros podamos expresarle a Él.
La plenitud de aquel que todo lo llena en todo y la alabanza de su gloria expresada es lo que resulta como lo divino es impartido en nuestra vida humana. De hecho, el capítulo 1 constituye una revelación de la excelente y maravilloso propósito de Dios, el cual comienza con el hecho de que Dios nos escogió en la eternidad pasada y se extiende por toda la eternidad. Esas enseñanzas usted tiene que estudiarla, usted tiene que oírlas en las clases, vaya anotando, además del estudio, vaya viendo los videos nuevamente, porque todo esto tiene como propósito finalmente que Dios te llamó antes de la fundación del mundo, lo consolidó en el tiempo y en el espacio para hacerte su hijo. Eso es lo que llamamos filiación, para hacerte su hijo, para impartirse dentro de ti, dentro de mí, cuya finalidad, ¿cuál era? Podamos expresar a Cristo a través del cuerpo que es la iglesia. La palabra impartida no aparece allí en el libro de Efesios en el capítulo 1, pero es la misma palabra que es la palabra dispensación que aparece en el versículo 10, para que usted tenga claro eso. El principio aquí, ¿cuál es? Amados, si no entendemos, si no captamos este pensamiento, ¿cómo entonces nosotros vamos a disfrutar lo que significa la vida en Cristo? Es allí cuando hablamos y decimos que el capítulo 1 o el libro de Efesios, y hay otros libros más, Colosenses, Filipenses, en fin, cuando son vida en nosotros, cuando vamos capturando principios de la palabra. Hago un paréntesis. Siempre digo esto. Estos son más que estudios bíblicos. Son estudios bíblicos, pero van dotados de la vida del Señor, que cuando logramos capturar un principio, uno dice, Señor, disfrutarte de ti. Claro, pero no es un cliché, una frase que uno dice o la larga simplemente o la libera simplemente al espacio, al aire, sino que cuando vamos comprendiendo de que Dios te escogió antes de la fundación del mundo y que guardaba un propósito. ¿Por qué digo esto? Porque Dios cada vez que habla está creando algo. Dios, su hablar y su crear es un todo indivisible. Por lo tanto, cuando Dios habla, Dios crea. Pero cuando Dios termina algo, cuando Dios comienza algo, es porque ya lo terminó. Voy a repetir eso. Cuando Dios está comenzando algo, es porque ya lo terminó. Cuando Dios terminó Apocalipsis, comenzó a escribir la historia de la humanidad y comenzó: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Me captura lo que estoy diciendo? Cuando Dios termina algo, o cuando Dios está comenzando algo, es porque ya lo terminó. Cuando Dios comienza en Génesis 1, ya Dios había acabado y había terminado todo. ¿Cuál es la enseñanza? O lo voy a decir de una forma más fácil. Cuando un arquitecto toma un lápiz o una hoja en blanco, él ya terminó el diseño. Él lo tiene acá. Solamente está tomando una hoja en blanco, está tomando un lápiz para poder expresar, manifestar en lo visible, en el tiempo y en el espacio, que lo podamos ver y tocar, pero él ya lo había concluido, él ya lo había terminado. Así es Dios. Cuando Dios comenzó la creación, él ya la había terminado. Por eso dice la Biblia que él nos llamó y nos creó antes de la fundación del mundo. Que usted cumpla cumpleaños hoy o mañana o pasado, 30, 40 o 50 años, todo el mundo se lo va a celebrar, ¿de acuerdo?
pero ya usted venía desde mucho antes de la edad cronológica que tiene. Por eso comprender aquello, que hay un propósito de parte del Señor, y no es solamente para que usted haya nacido, para que le celebren un cumpleaños, no es solamente para ir a una congregación, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves, no es solamente para que usted esté diciendo todos los días que ya es salvo, que Cristo viene. Todos creemos aquello, hermano, todos tenemos esa esperanza, y los días y todo lo que estamos viendo, la señal, todo eso es cierto, es verdad. Denuncian, anuncian, son hechos, son señales. Pero el propósito del Señor son dos cosas, dice Pablo. Primero, para salvarte. Lo segundo, para esto. ¿Qué es lo que es esto? Que entres en el conocimiento de su verdad. Y cuando entramos en el conocimiento de su verdad, capturamos esta verdad que habla acá el apóstol, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para traernos, impartirse en nosotros, hacernos su hijo, cuyo propósito y objetivo es expresarle del mismo modo que hace 2000 años Él se expresaba en una persona, Emmanuel, Dios con nosotros, en una persona, Emmanuel, Dios con nosotros, hoy se expresa en nosotros, no como Emmanuel, Dios con nosotros, sino en nosotros, el cuerpo de Cristo a lo largo de toda la humanidad. En Punta Arenas, en Arica, en California, en España, en África, en Europa, es el uno, es el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Por eso que el apóstol Pablo se dedica mucho, con mucho detalle, a estos puntos que estamos detallando. Si no capturamos, dije, estos principios, nunca vamos a poder disfrutar todo lo que aparece allí en Efesios capítulo 1. Debemos entender conceptos que rigen cuál es que Dios imparte en nosotros para que nosotros podamos expresarle a Él. Estoy seguro que cuando Pablo escribió este pasaje, él tenía este pensamiento muy dentro de él. De hecho, el apóstol Pablo escribe palabras que nosotros las decimos y las repetimos todos los días. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él se dio cuenta, él se daba cuenta. Acuérdate que Pablo fue al tercer cielo y él dice, me fueron mostradas cosas de un carácter incomprensible. No hay códigos humanos, no hay alfabetos, cosas inefables que no puedo expresarlas. Y ese era el misterio revelado. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene que ser revelado. El misterio le fue revelado al apóstol Pablo. Él fue al tercer cielo. ¿Cómo es posible que a un hombre que haya tenido todo el conocimiento, la sabiduría, los niveles más altos, doctorados en la teología antigua, con un nivel de filosofía, vale decir, un nivel de pensamiento muy elevado, y él haya dicho, todo esto es basura para ganar a Cristo? Él mismo dice, es imposible que yo pueda liberar todo lo que recibí. Y ahora, entiendan esto, es la razón. Es la razón. ¿Por qué a nosotros, con todos los años que llevamos de congregación y de iglesia, nos cuesta tanto profundizar, entender estos principios de vida que es la iglesia, el disfrute que dice Pablo? Nosotros, la Biblia nos llega, ¿sabes hasta dónde? Hasta el libro de los Hechos. No tenemos problema en una comprensión hasta natural, diría yo, porque ¿por qué es natural? Porque no necesitas revelación de los Hechos hasta Génesis, como lo sé, porque es más fácil a veces, en ocasiones, verlo en la tele.
La historia de Jesús de Nazaret, cuando la dan en televisión para Semana Santa, para Navidad, hay una serie de enseñanzas en televisión también de todo lo que es el Pentateuco, etc. Usted sabe de qué estoy hablando y se hace mucho más fácil verlo allí que leer la historia. Para muchos, claro, porque están leyendo la historia. Ver la historia, ver una fotografía, no hay un mayor sacrificio. Leer la historia de Jesús de Nazaret en sus 33 años y medio no requiere gran comprensión ni profundidad. Son historias que tú estás leyendo reales, pero no dejan de ser historia. El problema no está allí. El problema cuando no ves la fotografía. El problema radica para nosotros cuando ya dejamos, cuando Dios nos demanda a no ver el tipo, a no ver la figura y a no ver la sombra. Sino que la sombra tiene que llevarte a una realidad. El tipo tiene que llevarte a una realidad. La fotografía, la sombra y la figura tienen que llevarnos a una realidad. Y esas son las realidades a las cuales el apóstol Pablo pudo acceder. Y el Señor dijo, oye, ustedes conocerán la verdad. Conocerán la realidad. Y por esa verdad y por esa realidad, no la fotografía, no el tipo, no la figura, sino la realidad es la que a nosotros nos hace libre. ¿De qué se dio cuenta el apóstol Pablo acá? De que Dios se imparte a sus hijos. De que Dios se expresa en ellos. Además de impartirse, se expresa en cada uno de ellos y los hace santos. Que los que fueron constituidos, un principio legal. Eso es legalidad. Entender esto no es solamente que, bueno, somos hijos de Dios. No, nos constituyó. Hay un tema legal en el cual tú y yo somos hijos de Dios. Y dice que nos convirtió finalmente en su preciosa herencia. Nos escogió como hijos de Dios. Nos escogió como hijos de Dios. Dice el versículo 4 que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin manchas. La santidad, póngame atención a esto, la santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. Somos santos porque Él es santo. Y ser santo consiste en que la naturaleza divina se forja en nosotros. ¿Me explico bien? Nosotros no somos santos por una imposición humana. No somos santos, mira, nosotros no somos santos porque nos portamos bien. Nosotros somos santos. Hay gente que se porta bien y no son santos. Hay gente que puede hacer bondad por méritos humanos y yo no estoy en contra de eso, pero no son santos. Hay gente que se porta bien, pero no está hablando de gente que se porta bien. Está hablando a gente que Dios, por un acto unilateral, los tomó, los apartó, se impartió en ellos y su naturaleza es forjada en ellos. Por eso son santos. Son santos porque Él es santo. Quiero tocar acá. Hay tres tipos de santidad. Hay una santidad. El 3 veces santo. Santo, santo y santo. Esa santidad solamente le corresponde a Dios. Esa santidad son únicos atributos que Dios tiene, punto. Santo, santo, santo. Al Dios 3 veces santo. Solamente Dios la tiene. Lo segundo es una santidad posicional. Somos santos porque Él es santo. No solamente porque hacemos lo correcto. ¿Me explico? Hay aspectos que vamos a ver que tienen que ver con la santificación. Pero esto tiene que ver con una posición. Con una posición. Nos apartó para Él. Para Él. Se imparte en nuestras vidas. Por eso nosotros somos santos por una posición. Porque estamos
sentados juntamente con Él. Y al estar allí en los lugares celestiales, luego comenzamos a expresar su vida y su naturaleza en nuestro accionar vivo, y ese es el tercer punto, que tiene que ver con una santidad progresiva, vale decir, tiene que ver con nuestros actos, con nuestros frutos, pero le estamos representando a Él. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué perdonamos? Porque Él nos perdonó primero. ¿Por qué Dios nos manda a nosotros, a cada uno, que es la expresión del carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera? No son nuestras fuerzas. No es que seamos generosos, oh, qué buen corazón, ese hermano que bueno, no estamos hablando de actitudes humanas en la gente. ¿Por qué? Porque usted verá mucha gente en el mundo que añora y desea el bien. ¡Qué bueno! Entre desear la guerra y desear la paz, ¿usted qué desea? Usted me va a decir la paz. Usted me va a decir, entre ser benevolente o una persona bondadosa con una persona que necesita, con una mamá que tiene 2 niñitas, o con unos jóvenes que están, digamos, no sé, haciendo desmanes, usted va a decir, no. Mi corazón se inclina hacia la mamita, ¿cierto?, que tiene sus 2 niñitos. Y yo también. Pero no estamos hablando de una bondad humana. Estamos hablando de una expresión de carácter. Esa es una santidad progresiva. Por lo tanto, escucha esto. El problema que tenemos nosotros es cuando hacemos un juicio de una persona por el último pecado que cometió. Entonces, le hacemos la cruz. En Chile decimos, le hacemos la cruz, lo crucificamos. Sí, Señor. Usted dirá, pastor, yo nunca he crucificado a nadie, pero ayudas a pasar los clavos. Tú no crucificas a nadie, porque tú eres bueno, estamos hablando de eso. Pero ayudas a pasar los clavos para que otro los crucifique. Nunca crucifiques a alguien. Nunca juzgues a alguien a propósito o a partir de la última situación que la viste caer, que se equivocó, porque está en una instancia, en un camino, en un escenario, igual que tú y yo. Es allí donde el apóstol dice, algunos son niños, algunos son jóvenes, otros son adultos, cada cual acciona conforme al nivel de madurez que tiene, y también cada uno de nosotros juzga conforme al nivel de revelación que tengamos en nuestro tiempo. Entonces, número 1, Él es santo, 3 veces santo. Número 2, hay una santidad posicional. Somos santos porque Él dijo que somos santos, punto. A partir de allí, en nuestro accionar de vida diaria, hay una santidad que es progresiva, que todos los días nos miramos al espejo con la finalidad de parecernos cada día más a Él. ¿Están allí o no? Lo segundo que se habló también, estamos haciendo todo un resumen de las 10 clases anteriores que hemos visto. Fuimos predestinados para Dios. Versículo 5 dice que Dios, el Padre, nos predestinó para ser sus hijos. Para ser sus hijos. Fuimos ahí el principio de la filiación. Si la vida del Padre no hubiera entrado en nosotros, ¿cómo podríamos ser sus hijos? Sería imposible. La filiación requiere que el Padre nos llene de su vida. ¿Me explico? Nos llena de su vida. Nosotros no somos hijos políticos de Dios. Nosotros no somos hijos adoptivos de Dios. Yo tengo un amigo pastor, 2 amigos que son hermanos. Y en el tiempo, al poco tiempo de conocernos, me di cuenta que tenían apellidos distintos. Entonces yo pregunto, oye, ¿por qué si ustedes son hermanos tienen apellidos distintos? Y nos dicen, no, lo que pasa es que somos hermanos de crianza. ¿Qué significa hermanos de crianza? Valga la redundancia, que aunque se criaron juntos, tienen distintos papás y distintas mamás. Lo que sucede, me cuenta uno, es que yo perdí a mis padres jovencitos, niñitos, muy pequeños,
y la mamá de él me crió. No necesariamente yo vivía todos los días con ellos, pero al final me terminé familiarizando, y aunque no tengo el ADN, no tengo la vida, no tengo la naturaleza, le digo mamá, le digo papá, le digo hermano, porque es mi hermano de crianza. Me gusta la experiencia aquella, pero cuando hablamos de que somos hijos de Dios, que fuimos afiliados a Él, acá no estamos hablando de aquello. Nosotros no somos hijos políticos de Dios, tampoco adoptivos de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios y la naturaleza de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Juan lo dice. Dice que a todos los que creyeron en Él se les dio un derecho, una potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice acá, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios, como esa canción que dice: yo soy su hijo y Él es mi padre. Y Él es mi padre y yo soy su hijo, y punto. Y puedo estar todo el día allí. Él es mi padre, yo soy su hijo, yo soy su hijo y Él es mi padre. Me cuesta, alguien dirá allí, me es difícil, pastor. A veces caigo en vicios, caigo en mentiras. Cierto, no eres la única que te pasa eso. No eres el único. Hay muchos que les acontecen situaciones parecidas a las tuyas. Por eso que estoy hablando de Efesios 1. Porque Dios nos manda un disfrute. Y si por eso no tenemos luz de lo que significa estar posicionados en Él, no por méritos nuestros, no porque me porté mal, ni me porté bien, solamente. Ese es un acto en la santidad progresiva, donde Dios demanda que te congregues, que tengas mentores, que tengas pastores, que les respetes y que les honres. Son tus padres espirituales. Ellos te corrigen. Algunos hay que empujarlos, ¿cierto? Algunos hay que repetirles siempre las mismas cosas. Hay que empujarlos a que sean salvos del momento, de la situación, de que si no haces esto, te va a pasar esto. Allí estamos los mentores, allí estamos los padres espirituales, allí estamos atrayéndolos al amor del Padre. Siempre hablamos y digo, el hijo pródigo se fue de la casa. Siempre fue un hijo, siempre fue un hijo. Lo que sucede es que él no tenía conciencia de lo que significaba estar en la casa del Padre. Por eso se fue a lugares lejanos. Pero había otro que estaba en la casa y tampoco tenía conciencia de lo que significaba estar en la casa. Nunca valoró la gracia. Amados, esto no es por méritos nuestros. Si nosotros, nuestras prédicas, comenzamos a usar herramientas inadecuadas que apuntan a la manipulación, a la condenación, a la culpa de las personas, nuestras iglesias se van a llenar, créalo. Nuestras iglesias se van a llenar porque hay mucha gente que a propósito de aquello, que no se sienten bien, se sienten indignos, recorren miles de iglesias porque nunca les ha sido revelada la gracia del Señor. Gracia no es sinónimo de hacer lo malo, no es sinónimo de pecar, no. Dios te atrae a su gracia y hay un antes y un después. Ese antes y ese después, ¿cuál es? Dos cosas. Número uno, te pone a su lado, sentado con Él juntamente. Número dos, entras en un proceso de una formación en vida y en naturaleza de Dios. Eres su hija, eres su hijo. ¡Aleluya! Puesto que nacimos de Dios y Dios nace en nosotros, porque ahí se alma lo que hablamos, es la mezcla entre Dios y nosotros. Él mora en nosotros. Y Él es mi morada y yo soy su morada. Esto implica que Dios el Padre se forja en cada uno de nosotros
Y la única manera de ser hijo de Dios es esa, que Él viva en nosotros. Número 3, sigamos avanzando. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Como creyentes fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Dios que está en los cielos es el Padre, pero cuando viene a nosotros viene como el Espíritu. Ese Espíritu es el sello de Dios. Ser sellados con el Espíritu Santo equivale a que Dios se imparta en cada uno de nosotros. Al principio, hace un año atrás, más o menos, a mediados del año pasado, usted recordará que comenzaron a salir muchas especulaciones, videos. Algunos tomaron mucho tiempo para dar enseñanzas, si te vacunabas o no te vacunabas. Que la vacuna encapsulaba un código donde era el anticristo y que iban a tener toda la información tuya, como que hoy día no la tuviesen. Entonces, claro, alguien consultó y me preguntó, ¿y usted, pastor, se va a vacunar? ¿Va a aceptar el sello de la bestia? Imagínate. Yo me río de todas esas cosas a esta altura. Cómo hay gente que está tan preocupada y dedica tanto tiempo a ese tipo de cosas. Solo le respondí lo siguiente. Le dije, no hay ningún sello, ni el 666, ningún sello que sea para mí más importante que el sello del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos ese sello. Lo tenemos. Y ese sello se ve. Se ve. El diablo sabe que tú estás sellada. El diablo sabe que tú estás sellado. Deja que los demás vean los sellos que quieran ver entre las tinieblas. Pero tú eres luz. Hay un sello que te hace diferente, distinto a todos y a todas las demás. Te puedes complicar un día, puede tener una semana complicada, un mes complicado, saliste de tu casa, te fuiste a otro lugar quizás, dejaste la casa del Padre y quizás en este momento o en algún momento o en algún tiempo te encontrabas allí y descendiste profundamente en tus valores, en tus principios, en tu dignidad. La pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que el hijo pródigo, en el peor momento de su vida, haya clamado en su interior y le dice, volveré al Padre, pediré perdón? Y le pediré perdón al cielo y a mi Padre, porque he pecado contra ti. ¿De dónde sacó ese clamor si estaba en el peor momento? Hay algo que tiene un hijo de Dios. Te puedes equivocar como madre, quizás te has equivocado. Te puedes equivocar como papá, quizás te has equivocado. Nos hemos equivocado como pastores, sí, Señor, me he equivocado muchas veces. Nos hemos equivocado como hijo, también, como padre, también. Nos hemos equivocado, todos nos hemos equivocado. Pero hay un sello que tú tienes y no dejes que nadie jamás venga a ti y te haga dudar. Por eso que es importante comprender o entender que eres su hija, que eres tu padre, que eres tu padre y tú eres su hijo. Y nadie, absolutamente nadie, puede sacarte de esa realidad. El Padre siempre está esperando allí, en la casa, con los brazos extendidos, y este es tu día, tu momento. No sé en qué día ni en qué momento tú estás. No estoy hablando de la fecha del calendario. Estoy hablando del momento en la vida en que tienes que reflexionar y que todo esto que está aconteciendo, que ha pasado, tienen que activar lo mejor de Dios en tu vida. Sí, Señor. Sí, no importa la edad que puedas tener. No importa la edad. Pastor, y a la edad que yo tengo, ¿qué más puedo hacer? Puedes hacer todo lo que emprendas, todo lo que quieras. Como Caleb cuando se abrazó al monte y lo dijo. Yo tengo 85 años y tengo las mismas fuerzas y la misma visión, el mismo deseo y las mismas ganas que hace 40 años atrás. ¿Sabes lo que a ti te hace vigente en el ministerio?
Lo que a ti te hace vigente hoy en día en el reino de Dios no es la edad que tengas. Puedes ser joven, amargado. Puedes ser una mujer joven, amargada. Como decimos los chilenos, sin chispa, sin pasión, sin deseo, sin metas, sin planificación, sin objetivos, sin ganas de emprender. Lo que a ti te hace vigente es cuando lo que Dios te dijo hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, el día que te convertiste, lo que a ti te hace vigente es que esa visión de ayer la tienes vigente hoy. No importa cuántos años hayan pasado. Quizás la vista no es la misma. Quizás las fuerzas de antes no son las mismas. Físicamente estoy hablando. Quizás, no sé, han pasado muchas cosas por tu físico, por tu cuerpo. Evidentemente que es así. Pero sabes, el vigor, las ganas, esto no tiene que ver con este cuerpo que se va envejeciendo de día en día. Tiene que ver con el renuevo, con el nuevo hombre que está en cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús, que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Tenemos el sello de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, y el diablo sabe distinguir a un hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Sí, Señor, aparece con la Biblia todos los días, tiene una capacidad, por eso se llama diablo, por eso es Satanás, pero el Hijo de Dios tiene la palabra en sus labios, siempre. Escrito está también, escrito está también, escrito está también. Aleluya, bendito sea su nombre. Número 4, la esperanza a la que Dios nos ha llamado. El versículo 18 de Efesios nos habla. Hay una esperanza que tú y yo tenemos todos los días. Hay una esperanza. Vivimos realidades espirituales por la fe. Vivimos realidades espirituales por la fe, porque Él, el consumado es de la cruz del Calvario, todo fue hecho, todo fue declarado. Pero en el día a día está esa esperanza. Un aspecto de esta esperanza es de que tú y yo seremos transformados y glorificados en Cristo Jesús. Nos lleva todos los días de poder en poder, pero de gloria en gloria. Algo está siendo glorificado todos los días en nosotros. El día que estemos con el Señor, dice que nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados. Pero ya empezamos ese proceso. ¿Cuándo lo empezamos? El día que Cristo entró en tu vida, entró en tu espíritu. Todos los días está siendo forjado, está siendo transformado. Por eso que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Esa esperanza la tienes que tener siempre latente en tu vida y en tu interior. Así que cada día que te veas al espejo y alguien te critique que estás fea, que estás feo, que mira cómo estás, que no eres la misma de ayer, no eres el mismo de ahora, y mira cómo te han salido esas canas, o a algunos se les cae el pelo, a otros les salen unos rollitos, estás sobrepeso, no importa eso, tú dile, párate al espejo, o mira a esa persona y dile, no importa lo que tú me digas, lo que el Señor me dice es que yo estoy siendo todos los días transformada, porque voy de gloria en gloria y de poder en poder. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Qué linda clase hemos tenido en esta noche. Que la gracia del Señor les guarde. Muchas gracias por sus oraciones. Sigan orando por su siervo, su amigo. Estoy para servirles. Gracias por toda su generosidad, sus siembras, sus saludos. No se imaginan cómo me alegro cuando nos comienzan a saludar en nuestras diferentes actividades que tenemos a través de las redes. Que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes. Desde Santiago de Chile les bendigo. Abrazos.